En este video vamos a presentar el estudio de una función con el objetivo de realizar el trazado de su gráfica. Para ello vamos a seguir algunos pasos únicamente con el objetivo de ordenar el trabajo. Consiste el primer paso en determinar el dominio de la función, luego obtener las intersecciones de la gráfica con los ejes X e Y a través de la búsqueda de los ceros de la función y de la ordenada del origen, luego la verificación de la función, de la simetría de la función, par o impar o ninguna de las dos, intentando que de esa manera se pueda graficar más fácilmente la función. Luego la búsqueda de las asíntotas verticales, horizontales u oblicuas, el cálculo de la derivada primera, y para ello en el estudio de la derivada primera la búsqueda de los puntos críticos y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. Luego el cálculo de la derivada segunda para clasificar esos puntos críticos en máximos o en mínimos y los cálculos de los puntos de inflexión si es que existen, y luego la verificación de la concavidad a través de los signos de la derivada segunda. Finalmente, volcar todos esos datos obtenidos de los puntos 1 a 6 en una tabla para graficar la función en el punto número 8 y finalmente indicar la imagen de la misma. En este caso vamos a realizar el estudio completo de la función racional x cuadrado menos 7x más 10 sobre x más 1 al cuadrado. Como dijimos, vamos a empezar por la determinación del dominio, en este caso estudiando la restricción de la función. Al ser racional, la restricción que vamos a tener es la de la división, donde el denominador no puede ser 0. Se plantea la expresión matemática para esa restricción, en este caso que el binomio x más 1 al cuadrado sea distinto de 0, en consecuencia x más 1 debe ser distinto de 0. Para ello resolvemos la ecuación x más 1 igual a 0, de donde se obtiene que x debe ser igual a 1, la solución de dicha solución. Por lo tanto, el dominio de la función que vamos a estudiar tiene como dominio el conjunto de los números reales menos el menos 1. Para la búsqueda de la intersección con los ejes X e Y, si estamos buscando un punto que esté sobre el eje X, sobre el eje de abscisas, tendremos ordenada igual a 0, de manera que igualamos la expresión de la función a 0, queda planteada una ecuación. Esa fracción, para tomar el valor 0, en realidad lo que debe suceder es que su numerador sea 0, de manera que nos queda planteada una ecuación de segundo grado cuyas soluciones son x igual a 5 y x igual a 2. Para el estudio de la intersección con el eje Y, punto que buscaremos sobre el eje de ordenadas, es requerimiento que el valor de abscisa sea 0, por lo tanto, sustituyendo en la expresión de la función el valor de la variable independiente por 0, obtenemos que f en 0 es 10, por lo tanto, los puntos de intersección que tendremos son con el eje X, el punto de coordenadas 2, 0 y 5, 0, mientras que la intersección con el eje Y se va a dar en el punto 0, 10. Vamos por el tercer punto de estudio, que es la paridad de la función o la simetría. Recuerdan que para estudiar si una función es par se debe de verificar que f de x sea igual a f de menos x. Para ello se plantea f de menos x sustituyendo a la variable independiente en la expresión de la función por menos x y luego operando algebraicamente, de manera que menos x elevado al cuadrado nos da x, el producto de menos 7 por menos x convierte al término en positivo, menos 10 no sufre cambios, y en el denominador, una vez desarrollado el binomio y sustituida x por menos x, operando, nos queda esta expresión, de manera que si comparamos la expresión de f de menos x con f de x, tenemos términos que corresponden en el denominador al binomio x menos 1 al cuadrado y en el numerador
el término de grado 1 o el término lineal negativo. Por lo tanto, la conclusión es que la función dada no es par. Nos queda probar si es impar, y en ese caso, probar que f de x es igual a menos f de menos x. Por lo tanto, si tenemos ya la expresión de f de menos x, lo que nos queda es cambiar el signo a esa expresión. Por lo tanto, si cambiamos el signo a esta expresión, lo podemos realizar en el numerador o en el denominador. Recuerden que no se puede cambiar el signo en el numerador y en el denominador, porque en ese caso no se estaría realizando justamente el cambio de signos. Siempre que ustedes tengan multiplicado por menos 1 a una expresión fraccionaria, eso afecta al numerador o al denominador, nunca a ambos. En este caso está afectando al numerador y comparamos con la expresión de f de x, que también resulta distinta. Por lo tanto, la conclusión es que la función tampoco es impar, de manera que la f de x dada no es ni par ni impar. Bueno, como cuarto punto, vamos a realizar el cálculo de las asíntotas, si es que existen, para dicha función. Para ello, en el cálculo de la asíntota vertical, recuerden que son candidatos a ser asíntota vertical aquellos valores de x excluidos del dominio, en este caso x igual a menos 1, por lo tanto se calculará el límite de x tendiendo a menos 1 de la expresión de la función. Como ya saben de lo visto en límites, lo primero que se debe hacer es intentar sustituir a los valores de la variable independiente por el valor al que tiende la variable y ver si puede salir directamente. En caso de no hacerlo, en este caso en particular, como tenemos expresiones polinómicas, lo conveniente es, una vez que se verifican la indeterminación, fíjense en este caso, factorizada la expresión de segundo grado del numerador, de la cual ya habíamos extraído las raíces. Si ustedes prueban cuando x tiende a menos 1, este factor tiende a menos 3, este factor tiende a menos 6 y el factor del denominador tiende a 0. Por lo tanto, en este caso no se presenta una indeterminación, el límite se resuelve directamente y es infinito. ¿Cuál es la condición para convertirse o para ser un valor excluido del dominio una asíntota vertical? Es que justamente el límite, cuando x tiende a ese valor excluido del dominio de la función que estamos estudiando, da infinito, eso efectivamente constituye una recta vertical que es asíntota vertical. Para estudiar lo que podemos hacer en este caso, justamente para el trazado de la función, nos interesa ver cuál es el comportamiento de la función a la derecha y a la izquierda, justamente para luego graficar. En este caso, si estudiamos el límite de x tendiendo a menos 1 por izquierda, básicamente los signos de estos factores, fíjense que cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, este factor es negativo, este factor es negativo en valores próximos a menos 1 y este factor es positivo. Por lo tanto, producto de negativo por negativo nos da positivo, de manera que cuando la función se acerque a menos 1 por izquierda, los valores de imagen van a ser cada vez más grandes y positivos. Cuando x tienda a menos 1 por derecha, este factor sigue tomando o teniendo signo negativo, este factor tiene signo negativo y este factor signo positivo, de manera que este producto en definitiva tiene signo positivo, es decir que cuando la función esté tomando valores de x próximos a menos 1, pero pequeñamente, digamos, mayores que menos 1, las imágenes van a tomar valores positivos y muy grandes. Vamos a estudiar si la función tiene asíntotas verticales. Este estudio se realiza con la variable independiente tendiendo a infinito.
es una expresión racional, de manera que si estudiamos la tendencia del numerador y del denominador a infinito, de los valores de x tendiendo a infinito, tanto el numerador como el denominador, ambos tienden a infinito. Lo que tenemos es una indeterminación infinito sobre infinito. Para salvarla, se dividen tanto el numerador como el denominador por x elevada a la máxima variable, en este caso al máximo grado, en este caso el máximo grado es 2, por lo tanto vamos a dividir numerador y denominador por x al cuadrado. Aplicando la propiedad de la distributiva de la división, vamos a dividir cada uno de los términos del numerador y cada uno de los términos del denominador por x al cuadrado. Procediendo a simplificar, en la primera fracción del numerador tendremos una simplificación posible, por lo tanto esta fracción es 1, al igual que el primer término del denominador. Luego, si hacemos tender x a infinito, la segunda fracción va a estar tendiendo a 0, porque el denominador es más grande que el numerador, al igual que en el tercer término del numerador, y lo mismo sucede en los términos en el segundo y tercer término del denominador. De manera que en el numerador tenemos 1 más dos términos que tienden a 0, al igual que en el denominador, de manera que este límite es 1. Por lo tanto, hablamos de la existencia de una asíntota horizontal y es la recta y igual a 1. En este caso, no tiene sentido realizar el estudio o la búsqueda de una asíntota obliqua, porque recuerden que si existe asíntota horizontal, no tiene asíntota oblicua. Bueno, vamos a proceder ahora al estudio de la derivada primera, con toda la información que esa derivada primera nos aporta. Para ello vamos a realizar la derivada primera de la función dada. Al ser una función racional, la regla de derivación que se aplica es la regla de derivación de un cociente, que consiste en derivar el numerador multiplicado por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Si ustedes observan, tanto el primer término como el segundo término del numerador, ambos tienen un factor común que es x más 1, razón por la cual se puede proceder a una simplificación. Aquí hay obviado un paso que es justamente el de la extracción del factor común, ¿sí? Pero considero que a esta altura ustedes pueden visualizarlo mentalmente y realizarlo de esta manera. Aplicando propiedad distributiva, el numerador nos queda expresado del siguiente modo, ¿no? Aplicando propiedad distributiva, teniendo precaución en este segundo término de afectar a todos los términos por este signo menos que precede al paréntesis, y luego se pueden, si ustedes observan, aplicar la propiedad cancelativa y asociar finalmente los términos del mismo grado, de manera que la expresión de la derivada primera de esta función es 9x menos 27 sobre x más 1 al cubo. Bueno, ¿qué vamos a realizar ahora? Como dijimos antes, la búsqueda de los puntos críticos. Recuerden que la búsqueda de los puntos críticos se realiza en aquellos puntos donde la pendiente de la recta tangente es horizontal, que es lo que vamos a estar haciendo en este caso, ¿sí? Resolviendo esta ecuación y, como se dijo antes, una fracción es 0 si su numerador es 0, de modo entonces que un punto crítico aparece en x igual a 3. Otra posibilidad de punto crítico aparece en aquellos puntos donde no exista la derivada primera. En este caso, la derivada primera no existe en x igual a menos 1, pero se debe recordar aquí previamente que este valor de x ha sido excluido de la función, del dominio de la función, por lo tanto no tiene razón de ser este punto como un extremo. Si seguimos adelante, a partir del estudio del signo de la derivada primera, se pueden obtener los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. En este caso,
una forma simple de realizar la búsqueda de los intervalos de crecimiento y de decrecimiento es a partir del estudio del signo, tanto del factor del numerador como del factor del denominador donde interviene x, ¿sí? Porque en este caso 9 va a ser siempre positivo. Fíjense que el cambio de signo para el factor x menos 3 se produce en 3, mientras que el cambio de signo para el factor x más 1 se produce en menos 1. En este caso, hemos tomado como convención que si el valor x menos 1 no puede ser tenido en cuenta en los intervalos, vamos a trabajar con una línea punteada. Mientras que si el valor puede ser considerado, se pone colocamos una línea completa. En este caso, entonces, tenemos un cambio de signo para el factor x menos 3 en 3, es decir que hacia la derecha de x menos 3, este factor tendrá un signo y hacia la izquierda hacia la izquierda de 3, este factor tendrá otro signo. ¿Cómo lo pueden hacer rápidamente? Bueno, probando con un valor de x que se encuentra a la derecha de 3, por ejemplo 4, si ustedes observan este factor, si toman valor 4 va a tener signo positivo, lo mismo que si tomaran 100 o el valor que ustedes quieran. Mientras que a la izquierda de 3, cualquier número que tomen, por ejemplo 0 sería un ejemplo, este factor toma signo negativo, que es lo que está escrito por aquí, ¿sí? Bien, lo mismo se realiza para el factor x más 1 al cubo. En este caso recuerden que si está elevado a una potencia impar, el signo de la base se conserva a pesar que lo elevemos al cubo, y en este caso el cambio de signo se va a producir en menos 1, de modo que a la derecha de menos 1 este factor x más 1 al cubo tendrá un signo, que en este caso será positivo, y a la izquierda de menos 1 tendrá otro signo, que en este caso será negativo. Por lo tanto, el estudio del signo para la expresión 9 por x menos 3 sobre x más 1 al cubo será a la izquierda de menos 1, ese cociente siempre tendrá signo positivo más allá del valor de x que se tome. En el caso de los valores de x que estén entre menos 1 y 3, fíjense que tendrá siempre signo negativo este cociente, mientras que a la derecha de 3 este cociente siempre tendrá signo positivo. De manera entonces que lo que se concluye es que en el intervalo menos infinito menos 1, la derivada primera es positiva, por lo tanto la función será creciente. En el intervalo menos 1, 3, ¿sí? El signo de este cociente será negativo. Conclusión, si la derivada primera es negativa, la función será decreciente, y en el caso del intervalo 3 infinito, el signo de la derivada primera será positivo, por lo tanto la función será creciente. Podrán preguntarse qué pasa en 3. Bueno, esto lo decidiremos a través de la derivada segunda, pero también podríamos decidir o visualizar o previsualizar qué es lo que sucede. Si antes de x igual a 3 la función tiene un decrecimiento y luego a partir de 3 la función tiene un crecimiento, esto nos está permitiendo decidir que en x igual a 3, donde la derivada primera es 0, tendremos un mínimo. Si continuamos, vamos ahora justamente al cálculo de la derivada segunda. Dijimos que la derivada primera tenía esta expresión, por lo tanto la derivada segunda también se obtiene a partir de una regla de derivación de cociente. Nuevamente lo que dijimos anteriormente, ¿no? Es la derivada del numerador por el denominador sin derivar. En este caso, la derivada del numerador, fíjense que tienen una diferencia, pero el segundo miembro es constante, por lo tanto, esta derivada nos queda 0 y solo vamos a visualizar la derivada del primer término, que es 9. Del primer término, efectivamente. Como dijimos entonces, la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Nuevamente, si ustedes observan, tanto en el primer término como en el segundo término,
tienen un factor común que es x más 1 al cuadrado, razón por la cual pueden simplificar con el denominador, de manera que aquí les baja en 2 grados, esto baja en 2 grados y queda elevado a la 0, por lo tanto es 1, y el denominador baja 2 grados, por lo tanto queda elevado a la cuarta. De manera entonces que ahora, si se trabaja aplicando la propiedad distributiva en el numerador, se asocian los términos, la derivada segunda tendrá como expresión menos 18x menos 72 sobre x más 1 a la cuarta. Extrayendo factor común 18, la expresión para la derivada segunda será de menos 18 por x menos 4 sobre x más 1 a la cuarta. Bien, primer punto a realizar es evaluar la derivada segunda en el punto crítico. Si recuerdan, el punto crítico estaba dado en 3, de manera que, evaluando la derivada segunda en 3, se obtiene como resultado un número que no nos interesa su valor, pero sí su signo, que en este caso es positivo, y si recuerdan el criterio de la derivada segunda, cuando evalúan un punto crítico en la derivada segunda y ese signo es positivo, nos indica que en el punto crítico es un mínimo, cosa que habíamos visualizado en la diapositiva anterior, pero ahora justamente lo estamos verificando. Vamos a ver si la función tiene un punto de inflexión, en este caso igualando la derivada segunda a 0. En este caso esta fracción será 0, ¿sí? Si su numerador es 0, por lo tanto esto se produce en x igual a 4. Es decir, en x igual a 4, f de x tiene un punto de inflexión. Continuamos con el estudio de la derivada segunda. En este caso, para encontrar los intervalos de concavidad, estudiando el signo, en este caso, si ustedes observan la expresión de la derivada segunda, el signo de la derivada segunda vendrá dado fundamentalmente por x menos 4, ya que 18 será siempre negativo, y x más 1, al estar elevado a la cuarta, independientemente del valor que tome x, será un número positivo. Justamente esto es lo que se muestra en esta gráfica, ¿no? Si el signo de x menos 4 va a cambiar a partir del valor x menos 4, a la derecha del mismo será positivo, a la izquierda negativo, de manera entonces que, si volcamos todos esos datos en una tabla, diremos que en el intervalo menos infinito menos 1, la derivada segunda toma signo positivo. Recuérdenlo que este factor va a ser negativo, el 18 aporta el otro negativo, por lo tanto, negativo por negativo será positivo, dividido el positivo del denominador se tiene positivo. Lo mismo sucede en el intervalo menos 1, 4, ¿no? Recuerden que aquí no está escrito el signo menos aportado por el 18, sino que lo vemos globalmente en el signo de la derivada segunda. Por lo tanto, en el intervalo menos 1, 4, la derivada segunda es positiva, por lo tanto la concavidad de la función será hacia arriba, y en el intervalo 4 a infinito, la derivada segunda tiene signo negativo, por lo tanto vamos a tener una concavidad hacia abajo. Efectivamente, lo que se puede observar es un cambio de concavidad en el valor x igual a 4 que se había determinado previamente como un punto de inflexión. Bien, el punto número 7 es volcar todos los datos obtenidos a través de los puntos 1 a 6 en una única tabla que contemple la derivada primera, la derivada segunda y la función, y cada uno de los intervalos en los que fuimos trabajando. De manera entonces que tenemos el intervalo menos infinito a menos 1, x igual a menos 1, el intervalo menos 1 a 3, el valor x igual a 3, el intervalo 3 a 4, el valor de x igual a 4 y después el intervalo de x para 4 a infinito. Podemos empezar por el valor x igual a menos 1, que era el excluido del dominio de la función, por lo tanto en ese caso no tenemos existencia de derivada primera, derivada segunda, en realidad porque
no se permite su estudio, ya que no existe el valor de función. En el punto 3 habíamos demostrado previamente que la función tiene como derivada en ese punto un valor 0, y en el punto 4 la derivada se había demostrado que era positiva. Bien, a su vez, en el estudio de la derivada primera, que nos daba, era un indicativo de crecimiento y decrecimiento de la función a través de su signo, lo que habíamos obtenido eran estos signos para el intervalo menos infinito menos 1 positivo, en el intervalo 1, 3 negativo y luego de 3 en adelante positivo. Para el cálculo de la derivada segunda y su evaluación en puntos de cada uno de estos intervalos, se había obtenido que la derivada primera era positiva, la derivada segunda era positiva, por lo cual nos indica una concavidad hacia arriba. En los intervalos de menos 1 a 4, concavidad también con signo, derivada con signo positivo, lo que nos indica una concavidad hacia arriba, y a la derecha del 4, derivada segunda negativa, lo cual nos indica una concavidad hacia abajo. Relacionándolo ahora a todo esto en lo que va a suceder en la función, si la derivada primera tiene signo positivo en un intervalo, esto nos indica un crecimiento. Entonces vamos a tener en el intervalo menos infinito menos 1, crecimiento para la función y concavidad hacia arriba. En el intervalo menos 1, 3, decrecimiento de la función debido a este signo negativo de la derivada primera y concavidad hacia arriba. En el punto 3, donde la derivada primera era 0, la derivada segunda concavidad positivo, signo positivo, lo que nos indicaba un mínimo, pero también teníamos la decisión del mínimo a partir del estudio de la derivada primera, previa y posterior al punto 3. En el intervalo 3, 4, debido al signo de la derivada primera positivo, esto es un indicativo de un crecimiento para la función, y a partir de la derivada segunda una concavidad hacia arriba. Y en el punto x igual a 4, un punto de inflexión, donde el crecimiento de la función no cambia, pero sí lo que tenemos es un cambio de la concavidad. Veamos a esto. Bueno, ¿qué otras cosas nos interesan recordar de los puntos anteriores? Las intersecciones con los ejes, con el x y con el y, que se verá reflejado en la función, y también la asíntota vertical, ¿sí?, que es la recta x igual a menos 1, y la asíntota horizontal, que es la recta horizontal y igual a 1. Si volcamos todo esto en un gráfico, observen la ordenada al origen, los ceros que por cuestiones de tamaño de la pantalla de la computadora no se puede observar, pero quizás acá ven una curva verde por debajo del eje, y teníamos los dos puntos de intersección, la asíntota horizontal y la asíntota vertical, que si recuerdan habíamos trabajado previamente el límite de x tendiendo menos 1 por izquierda y el límite de x tendiendo menos 1 por derecha, y en ambos casos nos había dado signo positivo. Si miramos con mayor detenimiento lo que sucede en esta región del plano, justamente para visualizar el mínimo y las intersecciones con el eje X, aumentando el zoom, se puede observar justamente, ¿sí?, las intersecciones con el eje Y y el mínimo. Como así también, si ustedes observan, ¿sí?, el punto en el cambio de la concavidad en x igual a 4, si ustedes observan, viene cóncava hacia arriba, y a partir de x igual a 4, cóncava hacia abajo. Bueno, resumimos todo esto en la búsqueda de la imagen de la función, ¿sí? La imagen de la función, en este caso, vendrá dada. Previamente, fíjense que el punto mínimo de la función nos va a dar, el inicio de la imagen de la función. Por lo tanto, acá lo único que se está haciendo es evaluar la función en 3 para obtener el valor de la ordenada, de manera que el mínimo está ubicado en el punto 3 menos 1 octavo. La imagen, ¿sí?,
va a estar definida en el intervalo -1/8 infinito. Aquí retomé también la idea de la asíntota horizontal, pero fíjense que en este caso la asíntota horizontal no es un valor excluido de la imagen, ya que hay una intersección entre la función y la asíntota horizontal. Recuerden que la asíntota horizontal siempre tiene sentido en los infinitos de x, ya sea en el más infinito o en el menos infinito, razón por la cual puede existir intersección entre la función y la asíntota horizontal, no así con la asíntota vertical. Hasta aquí hemos llegado con el estudio completo de una función y el trazado de la gráfica de la misma.